Hola a todos, les doy la bienvenida de nuevo a este espacio donde compartimos como comunidad algunas reflexiones que son útiles para todos los que compartimos este camino de aprendizajes, de disfrute y de conocimiento en esta experiencia humana. Mi nombre es Janel, para los que me encuentran por primera vez, y tengo inquietudes acerca de temas que son relacionados con nuestra experiencia como seres humanos, el alma, el cosmos, la ciencia, y dentro de lo que yo voy experimentando dentro de mi crecimiento personal y de mi descubrimiento de las habilidades, capacidades que como ser humano poseo para poder vivir esta experiencia y poder tener ese sentido de conectividad con los demás seres que me rodean, voy recogiendo estas experiencias y las comparto en este canal. Así que muy bienvenidos todos. En el día de hoy, como saben, a veces comparto detalles o informaciones que me resultan interesantes y que quizás, como yo en algún momento atrás en mi vida estaba totalmente desconectada de este tipo de información, pero que de repente por sincronicidades que suceden, llegaron a mí, y probablemente pueda ser un canal, un medio en el que alguna persona que no tenga específicamente alguna frase, palabra, información de lo que hoy vamos a compartir, quizás le llene un poquito de luz, le encienda algo dentro de sí y pueda tomar ese como interés o esa información y profundizarla más para servicio de su vida. Y entonces en el día de hoy voy a tomar uno de estos tips, de estas informaciones que yo he encontrado, y voy a poder compartirlas con ustedes en este día. Siempre he hablado de que me interesa mucho la ciencia, la neurociencia y la manera en que cómo los humanos aprendemos y nos comportamos. Entonces, de eso se trata este compartir del día de hoy, de saber cómo hay formas en las que podemos posicionarnos con conocimiento y con información que viene de la ciencia y que puede aunarse a nuestro sentido de propósito, a ese lado más espiritual, y que hay estudiosos científicos que están juntando estos dos aspectos de la experiencia humana, y podemos tener el beneficio de esta unión, de estas formas de conocernos y de saber cómo funciona este aprendizaje en la vida para nosotros, para nuestro bien y para nuestro mejor desarrollo. Estaba entonces escuchando a un científico, a un estudioso dedicado al campo de la neurociencia, y me llamó poderosamente la atención que estaba hablando este señor acerca de las diferentes formas de inteligencia. Quienes están cercanos a este mundo o quienes conocen algo de psicología, por lo que sea, han leído acerca de ello, hay diferentes tipos de inteligencias, y esto lo miden cuando quieren conocer, por ejemplo, a las personas que tienen altas capacidades o a los niños o adultos que son llamados superdotados o algo así. Entonces estaba hablando de este tipo de inteligencias, y claro, mencionaba que hay inteligencia espacial, hay inteligencia emocional y otro tipo de inteligencias que mencionó. Pero hubo un detalle que para mí fue novedoso, porque al menos hasta ese momento no lo conocía o no lo había contemplado de esa manera, así directamente, cuando habló este científico que hace investigaciones en universidades y demás, y mencionaba que están contemplando dentro de las investigaciones en la ciencia un tipo de inteligencia espiritual. Lo dijo así, literal, inteligencia espiritual, y la definió como
esa sensación de pertenencia a un todo más amplio que tenemos los seres humanos. Esa unión con aquello, con algo que es más grande que nosotros mismos y lo que concebimos. Entonces, este concepto resuena mucho con las personas que de manera intuitiva hemos tenido esa sensación, esa percepción y esa como certeza empírica en nuestro interior de que aquello es esa parte dentro de nosotros que conforma lo espiritual, lo que no es tangible, lo sutil, y que nos une a algo mucho mayor, a algo infinito y a algo que está siempre presente dentro de nosotros, aunque no sepamos darle nombre o una definición concreta. Este aporte que a mi conocimiento trajo esta información de la ciencia me dio pie para reflexionar acerca de cómo nosotros concebimos esta experiencia de nuestra vida y cómo podemos salir de aspectos difíciles o conflictivos para nosotros, enfocándonos en esta información que nos da la ciencia, que parte de experimentos y de medidores acerca de nuestra biología. Yo siempre he sido una persona que he tenido mucha curiosidad desde pequeña acerca del funcionamiento, los mecanismos de cómo el cuerpo humano funciona. Sobre todo me apasiona mucho lo que es el cerebro y las conexiones, ese como centro de mando, y siempre he tenido esta inquietud de irme informando o de conociendo en medida de mis posibilidades, de mi tiempo y del espacio en el que me muevo, pero siempre alguna pequeña pincelada me va llegando de esto porque es algo que me apasiona profundamente. El cuerpo humano, que para mí me maravilla su funcionamiento, todo lo que compone y la manera tan mágica para mí de cómo estamos en este envase, en este vehículo, y todos los gadgets que él contiene y que a veces no somos conscientes o no llevamos a su pleno rendimiento por desconocimiento. También este científico decía que la manera en cómo nosotros nos concebimos el desarrollo del cerebro, de las inteligencias y de todo lo que está en las redes neuronales trabajando para el funcionamiento de de este organismo que es nuestro cuerpo, tiene mucho que ver con la manera en que nosotros nos acercamos, por ejemplo, a las artes. Y él hablaba de que, en primer lugar, un detalle que es súper importante, que luego lo voy a retomar para llevarlo al plano de lo más espiritual, que es lo que a mí me llama para compaginar estas informaciones. Y nos decía que este científico, que algo que hemos escuchado mucho y de esto sí tenemos conocimiento, quizás muchos de nosotros, y es que nuestro cerebro tiene mucha plasticidad. Es plástico, es decir, se adapta a lo que va viviendo, a lo que se va exponiendo y demás. Y esto dura toda la vida. Por supuesto que en la infancia y en la adolescencia, esta plasticidad del cerebro, esta capacidad de adaptarse, de aprender y de absorber información y de moldear esto, está como más amplio o más fácil de realizar en estas etapas, la niñez y la adolescencia, pero esta capacidad no la perdemos los seres humanos al avanzar a las edades de madurez o adultez. Entonces, este punto es sumamente importante traerlo a colación cuando nosotros estamos realizando un trabajo espiritual, porque primero tenemos que siempre se nos hace conciencia de nuestro
de nuestra conciencia corporal, de nuestro cuerpo. Esto es fundamental porque la biología es la que nos permite desarrollarnos aquí en este espacio de finitud, sabiendo que tenemos esa partícula de infinitud de algo más grande que solemos llamar creador, Dios o lo que fuente o como quiera decirle cada uno, pero tenemos una partícula de ese infinito dentro de nosotros estando aquí en este plano finito. Por lo cual quiere decir que nosotros podemos infinitamente desarrollarnos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, presente, cuando situaciones de nuestro viaje de vida nos presentan dificultades, obstáculos, inconvenientes que nosotros creemos que nos están haciendo peso, que no nos dejan avanzar, que nos hacen sentir rígidos o nos hacen sufrir realmente. Todo este tipo de percepciones que no son verdaderas, porque solamente son como conceptos o creencias equivocadas que hemos permitido dentro de nosotros se instalen, es muy importante que podamos tener este apunte que trae la ciencia, que no es algo que solo lo diga la metafísica o la espiritualidad de una u otra manera, sino que lo apoya la ciencia de saber que yo tengo un cerebro que es capaz de adaptarse a nuevas informaciones, a meterle nuevos programas y por lo cual hacer una accionar distinto de acuerdo a lo que esos programas están instalando dentro de mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas, yo al menos sí, de decir yo soy así, de tal o cual manera? Incluso yo misma pude llegarlo a pensar en algún momento, que ahora me parece más lejano por mi camino de crecer y de autoconocerme y de apreciar todo lo que este viaje de vida y sus fenómenos me permiten. Nosotros no somos de ninguna manera, somos un misterio viviente, maravilloso, infinito y lleno de belleza y de recursos. Entonces, si yo concibo que soy de tal manera, me encierro en ese pequeño concepto, en ese pequeño mundo y dejo de tener acceso a mi plenitud, a mi expansión y a todos los recursos que poseo por ese desconocimiento. Si yo cuando encuentro este tipo de información y la hago mía, la integro y la sostengo en mi día a día, sabiendo de que yo me puedo ir descubriendo, me puedo ir transformando, me puedo ir relacionando conmigo misma primero desde ese conocimiento y con mi entorno por consecuente. Yo no me voy a sentir limitado en ninguna manera, porque soy capaz de adaptarme, transformarme según vaya recibiendo más información y vaya haciéndola viva dentro de mí, integrándola. Entonces, las vicisitudes de la vida, si lo vemos desde ese lugar, nosotros no podemos sentir como que son agobios, estreses, ansiedades en mi diario vivir. Las veo desde otra perspectiva que me permite poderlas desarrollar maneras de cómo relacionarme con ellos sin que me condicionen mi vida o me sienta con limitaciones o sufrimientos. Voy a esquivar esos obstáculos de la vida sin tener que sentirme derrotado o fracasado de alguna manera. Entonces, si nosotros concebimos que esta experiencia de la vida es como un viaje a tierras lejanas, quien no ha salido fuera de su ciudad, de su localidad o lo que sea, muy pocas personas no lo han hecho y al menos quien no lo haya realizado, muy improbablemente esté hecho en los tiempos que vivimos, pero quien no lo haya hecho al menos en su imaginación seguramente que sí.
Entonces, quienes sí hemos viajado a tierras lejanas, por ejemplo, sabemos que puede ocurrirnos de que cuando tenemos algo pactado o reservado, por ejemplo un hotel o un alojamiento, puede ser que cuando lleguemos después de ese largo viaje encontremos que no está hecha nuestra reserva. Por lo que sea, no está reservada esa habitación o lo que sea a nuestro nombre y tenemos que buscar un plan B, solucionarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo muchísimo ilusión, muchísimo interés por visitar X país, territorio, tierra lejana donde yo haya querido ir a pasear, conocer, disfrutar? El hecho de que yo no encuentre mi alojamiento reservado a mi nombre no va a hacer que yo me amargue del viaje, me regrese a mi casa ese mismo instante, aborte mi aventura de exploración y turismo, de disfrute y de conocimiento de ese lugar, si es que tengo mucha ilusión sobre eso. Lo que va a suceder es que voy a buscarme otro hotel, hostal o lo que sea, o ya por último me voy a un aeropuerto y paso ahí la noche, lo que sea, y yo me voy a disfrutar luego de los lugares que yo tengo ilusión y que tengo pactado por conocer, por visitar. Asimismo, si nosotros nos hacemos conscientes de que hay cosas que en la vida nos van a interpelar o nos van a querer como provocar esta sensación de impotencia, de limitación, y si nosotros tenemos esta conciencia de que podemos adaptarnos, podemos buscar soluciones a esto, situaciones de la vida, como ese turista que va a tierras lejanas y le sale ese inconveniente y puede buscar un plan B para solucionarlo y sigue disfrutando de su viaje de aventura y de conocimiento, de disfrute. Asimismo, la vida podemos tomar este ejemplo y saber que tenemos en nuestra biología la capacidad de adaptarnos, de buscar nuevos caminos, nuevas rutas, de innovar y de crear soluciones a lo que se nos vaya presentando. Entonces, haciendo el símil de este problema del turista que no encuentra su habitación reservada en el hotel, si a mí, por ejemplo, en el viaje de aventura de la vida, se me presenta el inconveniente de que mi trabajo de repente no está para mí más, por lo que se ha cesado esa oportunidad y no estoy más para ahí, no me voy a sentir derrotada y que algo imposible de superar ha llegado a mi experiencia. Yo voy a saber que tengo los recursos, mi mente está llena de ideas, de proyectos, de cosas que yo puedo desarrollar desde mi capacidad y desde mi conexión conmigo misma para innovar una solución a ese problema. Buscarme otro trabajo, conectar de otra manera con mis aficiones o gustos para darle un nuevo enfoque a mi vida. Muchas alternativas que podrían suceder. Y si es que he perdido o se ha terminado el ciclo de una relación, tampoco se acaba mi viaje de aventura. Simplemente es una alternativa más para que yo ponga allí todos mis talentos a mi servicio y mi viaje siga siendo un viaje de disfrute, un viaje de exploración. Este viaje que es la vida. Que nosotros mismos decidimos venir a tierras lejanas a vivir esta experiencia, a conocer toda esta aventura de ser humanos, de cómo se relaciona esta vida aquí con las demás manifestaciones de vida. Entonces la sensación es muy diferente y lo que se nos presenta como obstáculos cobran un cariz totalmente distinto y podrías decir, sentirte empoderada o no. Simplemente es tener la información de los recursos que posees. Entonces cobras confianza de cómo tu viaje de vida a estas tierras lejanas donde estamos vamos a poder ir afrontando de una manera más fácil,
de una manera confiada de que tenemos recursos para solventar los conflictos que se nos presenten. Otro punto muy importante que encontré yo en esta entrevista de este neurocientífico es que hablaba mucho de las artes, que es otro aspecto maravilloso que a mí me apasiona. Y al igual que conocer mucho del cosmos, de el alma humana, son temas que a mí me tocan profundamente, y entonces el arte se relaciona mucho con todo esto, y de hecho lo mencionaba este científico, y hablaba de la importancia que es que como seres humanos en todas las etapas de nuestra vida, pequeños, adolescentes, adultos, mayores, nos relacionemos con el arte. Y decía que el arte tiene 3 cualidades muy importantes, y es que es creativa, el arte es simbólica y abstracta, y además es flexible. Hablaba de la palabra flexible. Y estas cualidades que el arte tiene o despierta en nosotros también, nos sirven mucho a la hora de afrontar este viaje que es la vida. Si tú te concibes como una obra de arte, si tú te concibes que tu vida es tu propia obra de arte, lo que tú haces lo muestras al mundo, lo que tú eres, lo que tú sientes, lo compartes con tu entorno, con tu familia, donde tú te mueves. En realidad, tú mismo eres una obra de arte. Entonces, cuando la creatividad nos da para que mostremos ese arte que somos nosotros, o el arte que queremos crear y compartir con el mundo, tenemos que tener en cuenta estas cualidades y cultivarla dentro de nosotros. La creatividad nos permite innovar, saber que el arte que creamos o que todo mundo cuando se dedica a ello tiene un propósito de mostrar algo que siente o que percibe, su sentido, su vista, y lo quiere transmitir de acuerdo a su percepción, a su experiencia, lo filtra dentro de sí y lo muestra al mundo. Entonces, esa dinámica de tener un propósito y a través de mi propia energía transformarla y presentarla al mundo, compartirla, es la manera de cómo nosotros podemos relacionarnos con el arte. Y el arte no es solamente entonces los que pintan, componen o hacen alguna forma sólida o tangible de presentación artística. Si nosotros somos conscientes de que somos un elemento bello, un elemento que trae singularidad en sí mismo, y que aunque yo tome un elemento de la naturaleza o algo que ya existe, puedo filtrarlo, llenarlo de mi propia energía, darle esa belleza y darle ese toque mágico que tengo yo y compartirlo con el mundo, yo voy a sentirme de otra manera en cómo vivo mi vida, en cómo todos los aspectos de mi vida están haciendo su función para que esa obra de arte que soy yo, que es mi vida, pueda ser transmitida de forma armónica, bella y con propósito hacia el mundo. También relacionarnos con el arte en sus diferentes modalidades nos permite eso, crear cosas nuevas, desarrollar nuestra creatividad, hacer formas distintas con aquello que yo me estoy relacionando. También nos ayuda a desarrollar o relacionarnos más cercanamente con esa parte simbólica, abstracta, imaginativa que tenemos nosotros. ¿Y qué nos aporta esto? Vencer los límites que creemos tener, ir más allá de lo que vemos, de lo que percibimos, entrar en la fusión con ese mundo
que no es tangible, pero que puede ser representado a través de lo que siento o de lo que expreso, de mis metáforas, de cómo yo concibo un sentimiento, una emoción que estoy viviendo y puedo expresarla. Tal, por ejemplo, como el ejemplo de alguien que tiene en un momento un disturbio, inestabilidad en su mente, en su cuerpo, se siente estresado o se siente deprimido o desvalorizado o lo que sea, un sentimiento que sea de baja vibración, puede pintar una tormenta, puede pintar rayos, puede pintar una manera como él simbólicamente está expresando ese sentido, ese sentir interno, esas emociones. Igualmente, cuando alguien, por ejemplo, se relaciona con la naturaleza y aquella luz, aquella frecuencia de la naturaleza, él la percibe de una manera y puede plasmarla en unos acordes, y nos viene, por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi. Cada uno filtra lo que siente, lo que percibe, lo que ve, lo sostiene dentro de sí y luego lo plasma. Igualmente nosotros hacemos con nuestra vida eso mismo cada día, sin darnos cuenta. Tomamos todas nuestras interacciones, nuestras relaciones, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tenemos en nuestra mente y procesamos, lo que reflexionamos si nos damos el tiempo de estar en ese contacto interno, y con eso respondemos al mundo. Plasmamos lo que viene de nosotros en el afuera, y eso es nuestro arte. Y la flexibilidad, una condición muy importante para desarrollarnos en este viaje de aventura de la vida, porque la flexibilidad es algo que te hace moverte con facilidad y con gracia en un mundo dinámico, cambiante, en el cual tú puedes actuar perfectamente dentro de esos cambios múltiples que se suceden en tu vida diaria o en la sociedad, en tu entorno, porque tu biología está capacitada para eso. Tu cerebro, el centro de mando en nuestra biología, en nuestro organismo, vehículo, cuerpo físico, está diseñado para que pueda adaptarse a los cambios y ser flexible. ¿Y por qué a veces nos sentimos que no podemos con los cambios? Que nos estresan, nos entristecen, nos deprimen, no los cambios de la vida, las diferentes etapas que vivimos o cosas que suceden de manera, vamos a decir, sin previsión, que no teníamos contemplado, porque hemos perdido esa capacidad de ser flexibles, de adaptarnos a lo que ocurre, a las nuevas etapas, y a ver el lado positivo de aquellos cambios que lo que hacen es ayudarme a crecer, ayudarme a evolucionar, a hacerme más grande y expansivo, porque quizás me he quedado encerrado en lo finito, en lo pequeño, olvidando mi infinitud, mis capacidades y posibilidades infinitas de crear, de relacionarme con el mundo, conmigo mismo, y de plasmar la belleza, la sabiduría y la pericia que traigo yo en mi singularidad como ser humano, en mi individualidad, pero que va a ser puesta al afuera para el servicio de la colectividad. Entonces, hermanos, cuando nosotros unimos estos conocimientos y le damos ese sentido profundo de unificación con nuestra vida, de integrarse a nuestro diario vivir, a que escucho esta información de un neurocientífico y me hace clic a cómo puedo ponerla en práctica en mi día a día, es un tip que me sirve para ejecutarlo hoy mismo, en el siguiente momento, en cuanto yo apague esta cámara y hable con quien tenga a mi lado, o hablando aquí para todos ustedes, con todos ustedes, de cómo esta alquimia en nosotros puede suceder, mejorar nuestra vida, darnos herramientas para que nuestros estados de ánimo, nuestros estados creativos y nuestros estados de
aportar al mundo puedan ser de una manera más luminosa, de una manera que cree riqueza para mi vida, en experiencia, disfrute y también en riqueza para el afuera, porque voy a aportar algo positivo. O si soy creativo y tengo un proyecto, creo una nueva forma de hacer algo, de disfrutar algo, si es un servicio o si es algo tangible, una empresa, lo que sea que mi creatividad me lleve a aportar, va a ser siempre en beneficio y en riqueza del mundo y por lo tanto también va a enriquecer mi experiencia de vida en todos los ámbitos, material, espiritual, creativo, de más ideas y de compartir. Así que estas son las maneras en cómo a veces la ciencia nos aporta a este aspecto de crecimiento espiritual. Siempre si nosotros sabemos llevar estas uniones de información que lo que hacen es hacernos conscientes de que somos un organismo completamente dotado de todo lo que necesitamos. Y ya cuando en algún mensaje espiritual o en algún lugar nos dicen todas las respuestas están dentro de ti, cuando estamos agobiados nos parece que eso es una cantaleta que no me dice nada, no me responde nada. Queremos la respuesta a mi problema, queremos la respuesta directa, clara, haz lo siguiente, porque nos hemos acostumbrado a quedarnos en lo pequeño, encerraditos en algo pequeñito y no contemplar que hay infinitud y que dentro de nosotros está todo eso. Y nos frustra. Yo ya he estado en ese lugar en el que quizás quiero una respuesta de cómo conducirme, no respuestas abstractas que me hagan reflexionar, porque nos hemos acostumbrado a eso, a la inmediatez, a la rapidez. Y hay cosas que están en el afuera que promueven eso, pero necesitamos volver a eso, a ir al interior, a bajar las revoluciones y a reflexionar, usar el pensamiento crítico, pero también bajarlo al corazón, qué siento y qué intercambio pueden hacer estas dos energías, mi mente y mi corazón, para que de ahí brote la respuesta. Esa respuesta que va a ser no solamente racional y práctica, va a ser también llena de la belleza, de la sabiduría espiritual que poseo y que está en este centro, que puede comunicarse con mi biología y hacer un tándem perfecto para el mayor bien mío y de todo lo que existe y de aquello que quiero crear. Porque hermanos y hermanas, lo que en este día se ha puesto como en gran relieve con estos tips y cosas que hemos sabido de la neurociencia y de estos avances, es que somos infinitos, podemos crear, tenemos las herramientas, solo tenemos que saber dónde están, cómo las activamos, dónde tengo estos pinceles para hacer mi obra de arte, mi propia obra de arte. Y no tengo que copiar la obra de arte de nadie, porque puedo inspirarme en alguien más, pero siempre, aunque yo crea que estoy copiando un cuadro muy famoso o estoy copiando otra cosa, siempre lo que resulte va a ser distinto. Nunca va a ser una copia de otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre va a llevar tu impronta, eso que solo tú posees, tu singularidad, que es bella, que simplemente transforma lo que toca y procurando que esté armonizada va a llevar un gran halo de belleza al mundo. Entonces siempre vamos a hacer nosotros nuestra propia versión de arte en el mundo, enfocándolo de esa manera. Esto es lo que he querido hoy compartirles porque me ha inspirado tanto, me ha emocionado tanto tener esta información de nuevo aquí, que quizás la había dejado un poquito atrás porque ya había estado expuesta a ella, pero que ahora que estoy en este camino, en este punto de mi camino evolutivo, puedo darle como ensamblarla de otras maneras para que sea un elemento que yo pueda poner
a mi servicio de otras maneras más eficientes para que yo siga en ese camino de crecer, de evolucionar, de dar lo mejor de mí, de descubrir todos esos talentos en ese misterio infinito que yo soy, que tú eres y que cada uno de nosotros somos. Entonces, siendo consciente de este hermoso mensaje y teniéndolo presente cada vez que atravesemos algo en nuestra vida, sea de disfrute o sea de una prueba, sepamos que tenemos todo esto y que hay esa hermosa energía dentro de nosotros en un gran potencial que simplemente tenemos que activar. Con estas palabras y con estas reflexiones que van a ser, creo, eco en aquellos corazones que estén abiertos para ello, y con mi mejor intención de que siempre sea el espíritu el que nos guíe a nuestro mayor desarrollo y a nuestra mayor expansión en luz, los dejo. Será hasta un nuevo encuentro y deseándoles bendiciones para su vida a cada uno de ustedes en el momento en que estén, sabiendo que son una obra de arte y que nos sentimos afortunados de estar aquí en este viaje, en tierras lejanas, viviendo grandes aventuras. Me despido. Hasta la próxima.